leyó por sí misma, digamos. Aparte en el contexto no pudo haber leído tantos libros, digamos. Y además, si bien tenía la biblioteca de su bisabuelo, donde había muchas de esas obras, es muy difícil que las haya leído todas. Yo puedo estar en una biblioteca de 1500 libros, que creo que debo superarlo ya en mi casa, pero no puedo decir que leí los 1500. Y, o sea, vos los tenés, hay libros que uno tiene de consulta, pero no es que lo ha leído todo, digamos. Es muy difícil. De todos modos, ninguno de los que participan de la teosofía dudan de que esto sea así. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, vamos a terminar este ciclo, este año de café filosófico con, bueno, un movimiento de tipo, vamos a decir, espiritualista, ¿sí? Denominado la teosofía, ¿sí? Fundado por Elena Petrovna Blavatsky, ¿sí? Y otras dos personas más. Y bueno, vamos a ver que es un movimiento sincrético, digamos, ¿no? Es decir, que reúne en sí distintas formas de pensamiento filosófico y religioso, ¿sí? Bueno, acá tenemos a una de las fundadoras de la teosofía, siempre muy alegre, ¿no? Bueno, escribió varias obras, pero nosotros vamos a trabajar hoy la clave de la teosofía, ¿sí? Se la conocía como Madame Blavatsky, es una escritora ucraniana, pero bueno, se la conoce como una escritora rusa, digamos, ¿no? Pero en realidad nació en Ucrania, justo en este país que hoy está en conflicto, ¿no? Está en guerra con Rusia, ¿no? Bueno, ocultista, teósofa, escritora, ¿sí? Estamos a mediados del siglo XIX, ¿sí? Nace en Dnipro, Ucrania, y muere en Londres, en el Reino Unido. Muy bien. Era hija de Peter von Hahn, que era un coronel de origen alemán, pero que había establecido en Rusia. Y también de Elena Fedor, hija de una familia de nobleza rusa que trabajó como novelista. No me pidan que les pronuncie bien los nombres, porque son bastante complicados. Bueno, la gente que frecuentaba, que la conocía, decía que estaba dotada de poderes psíquicos y sobrenaturales, ya de pequeña, ¿sí? Siempre le interesaron los temas esotéricos, los temas ocultos, digamos, ¿sí? Y leía la biblioteca de su bisabuelo, que había sido iniciado en la masonería, ¿sí? A finales del siglo XVIII. Es decir, que tenía una especie de... estaba rodeada de personas que tenían que ver con ritos de iniciación, ¿sí? Muy bien. Se casa a los 17 años con un vicegobernador de Yerevan, de una de las provincias de Armenia, que tenía 40 años, le llevaba 23 años, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar? Dura poco el matrimonio, ¿no? 3 meses nada más, ¿sí? Tomó su caballo y se escapó, cruzando las montañas, y se fue a la casa de su abuelo, en el Tiflis, lo que sería la capital de Georgia. Es decir, de un temperamento muy rebelde, ¿sí? Una persona que evidentemente no se dejaba gobernar muy fácilmente, ¿sí? Abandona a su marido, que le llevaba muchos años, y se va. Después inicia una serie de viajes por diversos países, Egipto, Turquía y Grecia. Generalmente estas personas siempre se caracterizan por viajar por muchos países, ¿no? Y conocer distintas culturas, ¿sí? Recuerda la máxima, que todo saber, todo conocimiento procede de Oriente, ¿sí? Entonces esas personas viajan
por distintos países de Oriente, pero obviamente que Grecia no puede faltar, ¿sí? En algunos de su viaje estuvo acompañada por Albert Rawson, que era un explorador naturalista, ¿sí? Que justamente estaba interesado en el esoterismo y que era miembro de la masonería, es decir, que tenía muchas personas cercanas a la masonería, ¿sí? Muy bien, con 20 años estaba con su padre en Londres y allí tuvo su primer encuentro con su maestro, que ella reconoció por sueños y visiones que tuvo durante su infancia. Este maestro sería Raiput Mahatma, se lo conoce también como Morsha entre los teósofos, ¿sí? Ahora, ¿quién es este maestro? Bueno, ahora vamos a ver quién es, ¿sí? Bueno, rebelde, libre pensadora y viajera. ¿Te acuerdas que habíamos discutido de lo mismo decir que uno es libre pensador o que es un pensador libre? Y ahí hay una diferencia entre ser un pensador libre y ser un libre pensador, ¿sí? Bueno, recorre Oriente y Occidente y lanza sus críticas hacia la ciencia positivista, o sea, el positivismo de su época, que estaba liderado por Augusto Comte, que había escrito una obra que se llama El Estado Positivo, en la que describía de alguna manera el estado evolutivo de la humanidad. Decía que los seres humanos habían pasado por un estadio religioso, en donde predominaba la mitología, después pasaron por el estadio metafísico, donde ahí surgía el predominio de lo que él llamaba de los filósofos, y por último, la edad madura de los seres humanos era la edad de la ciencia, ¿sí? Entonces él decía que los seres humanos habían alcanzado la madurez porque ahora gobernaba la ciencia, digamos, ¿sí? Y habían dejado los mitos de los antiguos y también los cuentos de los filósofos, ¿sí? Muy bien. Y la otra crítica es al cristianismo, ¿no? Hace unas críticas durísimas hacia el cristianismo. Bueno, no es ninguna novedad, digamos, ¿no? Que critiquen el cristianismo. Bueno, su madre muere a los 27 años y es educada por uno de sus abuelos, ¿sí? Muy bien. Tal como si fuera la experiencia del mismísimo apóstol Pablo, ¿sí? Cuando tenía 14 años se cayó de un caballo y fue arrastrada, ¿sí? Ella no es, esto es una figura de aquí internet. No van a pensar que te trabaste acá, que se está agarrando el caballo. No. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Se le aparece una sombra, un ser extraño, que la levanta del suelo como si levitara y eso le salva la vida. Esto cuenta ella, ¿no? Yo decía tal como si fuera la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, la Biblia no dice que se cayó del caballo, pero dice que iba hacia Damasco y cayeron en tierra, ¿no? Muy bien. Pero también se le aparece Jesús, digamos, ¿no? Acá no se le aparece Jesús, se le aparece un ser extraño, ¿sí? Muy bien. Esta es la cinta que puse acá, es la del apóstol Pablo, no la experiencia del apóstol Pablo. Bueno, ella lo ve este acto como una experiencia milagrosa e iniciática, porque quien se le revela acá, el que la levanta acá, va a ser, según ella, uno de los maestros que después conoció en vida, digamos. ¿Sí? Muy bien. Acá está. Parece que es Cristo, pero no es. Este es Kutumi. ¿Qué tiene de particularidad Kutumi? Bueno, que no es un ser histórico. La particularidad de Kutumi es que no sería una persona humana. Chan, quedan todos. No es una persona humana. ¿Quién sería Kutumi? ¿Quién es Kutumi? Entonces esa foto es falsa. ¿Cómo? Esa foto es falsa. Sí, es una especie de retrato. No, puede ser la foto auténtica, pero el cuerpo tiene apariencia humana, pero no sería una persona humana. ¿Sí? Entonces, esta es la persona más misteriosa, dice el siglo XIX, lo llama el adepto, el maestro, el iniciador. Le enseñó todo sobre el esoterismo y le dio las bases filosóficas, filoreligiosas para crear la sociedad teosófica.
¿sí? Dice que estuvo presente en la caída del caballo. O sea que acá vemos quién estuvo cuando se cayó y la levantó, ¿sí? Parece que fue Kutumi. El tema es que no es una persona humana, no es una persona humana, ¿sí? La traducción de Kutumi. ¿Cómo? Traducción de Kutumi. No, es un nombre típico de la India, digamos, ¿sí? Pero no tiene ninguna significación. No. Bueno, acá tenemos el símbolo por excelencia de la teosofía, ¿no? Ven todos los... Mira, ahí tenemos No para... me falta ninguno. No falta ninguno, ¿no? Tenemos los dos triángulos entrelazados, ¿lo ven estos dos? Que además el triángulo es un símbolo de la masonería, ¿no? ¿Lo ven? También se llaman el sello de Salomón. Después tenemos el Am, también llamada la cruz Ansata, que es esta, ¿ven? Una especie de cruz andrógina, ¿ven? Que tiene el círculo acá. Muy bien. Era utilizada en el Antiguo Egipto. También la esvástica, esta la conocemos bien, ¿no? Pero todavía no estaba así. O sea, la esvástica es anterior. Claro. Nacimos la dos. La adoptan así, exactamente. ¿Sí? La vemos ahí, ¿no? Pero también era, esta esvástica la usaban los budistas también, ¿sí? En los primeros siglos de la cristiandad, ¿sí? Después tenemos los uroboros, que es la serpiente, esta que está acá, ¿sí? Mordiéndose la cola, que lo usaban muchas mitologías, la griega, la egipcia, la china, la azteca. Y encima está el sello, del sello está la U o palabra sagrada, es esta. ¿La ven? Y alrededor se encuentra el lema de la teosofía, que es este: no hay religión más elevada que la verdad. No hay religión más elevada que la verdad. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos siempre con cara alegre. Todas las fotos que busqué, siempre no hay una que se esté riendo normal, digamos, como una persona normal. Bueno, ahí tenemos a los otros dos, ¿no? A Henry Holt y a William Shute, que son los otros fundadores de la Sociedad Teosófica. Esta sociedad se funda el 17 de noviembre de 1875 en Nueva York, ¿sí? Una sociedad para la búsqueda de la sabiduría divina, sabiduría oculta y espiritual. Bien. Estas son algunas de sus publicaciones: La Doctrina Secreta, Isis sin velo, son obras voluminosas de más de 1000 páginas, La Voz del Silencio y Glosario Teosófico. ¿Sí? Bien. Ahora bien, ¿quién escribió sus obras? Porque vieron que todas las sectas, ¿se acuerdan? Alan Kardec, el fundador del espiritismo, que él decía que el libro de los espíritus no lo había escrito él, sino que se lo habían dictado los espíritus, que en estado de trance él había escrito lo que los espíritus le habían dicho, no lo había escrito él. ¿Sí? Acá vemos que dice que tenía ayuda de las almas grandes. ¿Sí? No son almas de gente grande. Las almas grandes tienen que ver con seres que viven en la Hermandad Blanca, en algún lugar del Tíbet o de Asia. ¿Sí? No me pidan que trate de encontrar ese lugar, porque no sabemos cuál es el lugar, pero ahí está. Muy bien. A veces accedía a la información a través de la luz astral. Cuando estaba dormida, accedía a los registros acásicos. ¿Qué son los registros acásicos? Vieron que ahora hoy se usa toda esta terminología, ¿no? ¿Qué son los registros? Como supone que el alma es inmortal, los registros acásicos es la memoria que ha adquirido el alma a lo largo de todas las vidas. ¿Sí? Entonces, una especie de memoria colectiva. ¿Sí? Parecido a la concepción de Carl Gustav Jung, el colaborador suizo de Freud, cuando habla del inconsciente colectivo. ¿Sí? De hecho, Jung tiene una formación bastante en el ocultismo. Escribió su famoso libro Rojo, en donde él dice que fue iniciado al gnosticismo en sueño. Estamos hablando de una persona pesada, ¿no? Le trae la fachada del psicólogo, digo, ¿no? Una persona bastante pesada. Bueno, entonces acá tenemos: citaba de memoria en forma exacta obras que jamás leyó. ¿Cómo hacía?
Bueno, por eso mismo, por la memoria clásica que tenía. Miren lo que dice, entre sus obras cita más de 1400 libros a los que nunca tuvo acceso físico. De hecho, fíjense en el contexto. En el 1850, tener libros, acceso físico a los libros no era tan fácil como hoy. ¿Sí? Que lo tenemos. Ahora, usted lee las obras de ella y cita libros de un montón de personas que jamás pudo haber leído. ¿Sí? Bueno, se decía que tenía justamente esto, ¿no? ¿Y qué decimos nosotros a eso? Es mentira. ¿De qué cosa? Citar Que citaba libros que no había. No, alguna vez que está metida en el ocultismo y en la magia, no es mentira. Lo que pasa es que las almas grandes no son seres humanos que tenían la ayuda de este tipo de entidades, seguro, no hay duda. Porque ya habíamos hablado que la reencarnación no existe, por más que ella diga que tenía una especie de memoria, no existe, no hay reencarnación. No es que ella puede citar de memoria obras que nunca leyó porque encarnó tantas veces que tiene una especie de registro, o lo que llamaba ella registro acásico. Entonces, si no creemos en eso, tenemos que entender que conocía estas obras porque tenía influencia en ciertas entidades. Alguien se las pudo haber dicho también. Alguien que vea. Sí, pero no podía haber leído tantas obras. Y ni yo leí 1400 obras. Pero la idea es que la memoria, ¿no? No, si cita en sus libros, tiene cita de más de 1400 obras. Muy difícil. Aparte no vivió muchos años como para haber leído tanto, y nosotros que vivimos por el No, papel. sino gente que mira, yo en este libro leí tal cosa y ella va recogiendo cosas de todos. Sí, pero no es lo que creen los teósofos, por lo menos creen que la ayuda que ella tenía era de las almas grandes. ¿Qué son estas almas grandes? Bueno, son personas elevadas, supuestamente, que han adquirido un nivel de espiritualidad superior. Para decirlo elegantemente, digamos, ¿no? Podríamos decir que hasta pueden ser hasta demonios encarnados, por Isaac. Sí, lo que habrá que hacer es corroborar eso, digamos, ¿no? Porque... No, bueno. No, quiero decir, al que ha hecho esa afirmación se basó en algo, digamos, ¿no? Uno por ahí puede investigar y ver eso para ver si es cierto o no, porque... No, es cierto, la de las citas, sí, es cierto. Están en sus obras. Sus obras, algunas tienen más de 1000 páginas y hay 1400 obras citadas en su libro. Claro, pero parece que, bueno, que no es que hay una coincidencia, o por ejemplo, a veces alguien dice palabras y otros dicen, mira, coincide estas palabras, coinciden con el texto de Platón. Sí, pero si ella no había leído el texto de Platón. Claro, pero... Muchas coincidencias ella. Sí, pero... Aparte, Pero claro, pero lo que quiero decir es, hay que ver si hay un tercero que ve esas coincidencias y las hace sumatorias, o si ella tenía conciencia de que esas coincidencias eran parte de su libro, digamos así. No, porque eso es lo que yo corroboraría. Ella lo que manifiesta la clarividencia, de tener conocimiento de las cosas que nunca leyó por sí misma. Aparte, en el contexto, no pudo haber leído tantos libros, digamos. Y además, si bien tenía la biblioteca de su bisabuelo, donde había muchas de esas obras, es muy difícil que las haya leído todas. Yo puedo tener una biblioteca de 1500 libros, que creo que debo superarlo ya en mi casa, pero no puedo decir que leí los 1500. O sea, hay libros que uno tiene de consulta, pero no es que lo ha leído todo, digamos. Es muy difícil. De todos modos, ninguno de los que participan de la teosofía dudan de que esto sea así. Justamente le creen. Vamos a hablar. ¿Sí? Lo que podemos decir acá es que volvemos a ver un caso en donde los que fundan una secta no escriben ellos. ¿Sí? O bien escriben, pero lo atribuyen a alguna ayuda exterior o a una fuente halógena. ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, los cristianos también decimos que son inspirados por el Espíritu Santo, digamos, ¿no? Pero nunca podríamos afirmar este tipo de cosas. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos los otros de la banda. Le puse así
Los otros dos, Los otros dos que fundaron el movimiento de la Sociedad Teosófica. Henry Cole y William Schultz. Tampoco ¿Sí? se veía. Esa barba es muy insinuante, ¿no? La barbita. No es barba comunista. Acá tenemos uno que tiene barba comunista. No porque sea bueno. No, es de la época. Es propio de la época ese tipo de look. Ya se le está volviendo blanco. El tema para Acá tenemos a Luisito, pero no tiene barba, pero tiene el pelo medio ya. Se quiere parecer a Kutumi, me dijo. Bueno, ahí tenemos este libro, que es justamente el libro que estamos trabajando ahora, La clave de la teosofía, que es el libro principal, por lo menos, de Madame Blavatsky. ¿Sí? Bueno, Elena Blavatsky se llamaba, pero la conocían como Madame. Bueno, la señora Blavatsky. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ideas introductorias. Ahora vamos a empezar con las creencias, porque estamos hablando un poquito para meternos en el marco histórico, ¿no? Todas las religiones surgieron a partir de una enseñanza o tronco común, que fue paulatinamente olvidada bajo distintas doctrinas. Se olvidó lo que fue la religión universal. Y la teosofía lo que hace es hacernos acordar de la verdadera doctrina que fue olvidada en distintas ramas, digamos, ¿no? Que se diversificó en distintas ramas. Entonces, tenemos que es un movimiento ecléctico. Me estaba acordando del ecléctico. Menos mal que no lo pasó Pablo la diapositiva el domingo. ¿Sí? Cometimos un grosero error ahí. Pusimos eclecticismo con ese. Después yo como no vemos nada, después lo vimos y digo, hoy no lo pudimos ver, digo, ¿qué hicimos? Pusimos eclecticismo en ese. No importa, después lo sacan del video esto. ¿Sí? Va con C, ¿sí? Pero bueno. ¿Qué quiere decir que es un movimiento ecléctico? Que reúne en sí mismo distintas perspectivas filosóficas y religiosas. ¿Sí? Y por eso tenemos espiritismo, gnosticismo, rosacruces y masones. Ciencia y filosofía, y en cuanto a las religiones, cristianismo, budismo e hinduismo. Cristianismo más para negarlo y criticarlo, ¿no? También critican el budismo, porque también van a criticar el budismo, algunas cosas del budismo, ¿sí? Claro, como es un movimiento sincrético, toma lo que quiere y saca lo que quiere, arma su propia concepción filorreligiosa, ¿sí? Muy bien. Hizo un recopilado de lo que más le gustaba. Sí, sí, Pero no, sí, sí. Ahora bien, y invitó también, porque eso del caballo quiso invitar a lo del apóstol Pablo. sí, igual las experiencias iniciáticas son todas muy similares. A ver, Lutero también se dice que también tuvo una experiencia de tipo iniciática, digamos, ¿no? Que hizo que él cambiara su forma de pensar. El propio San Agustín también tuvo una experiencia de tipo iniciática. O sea, el problema es quién es el que te revela, el que se te da a conocer, digamos, no es la experiencia de tipo iniciática. Los mormones también, ¿no? Sí, Adam Smith también, bueno, pero digo que la diferencia es quién se te da a conocer. En el caso de San Agustín, de Lutero, sabemos que es Dios el que se les presenta, pero en estas personas que estamos hablando no es Dios, y aparte ellos lo dicen abiertamente. Allan Kardec dice que son los espíritus, ¿sí? Y cada una de estos, quien lo ayuda a interpretar las experiencias de vidas pasadas, según Madame Blavatsky, son las almas grandes. O sea, Dios no aparece. Ahora vamos a ver lo que piensan de Dios, sobre todo, que es muy similar a lo que pensaban los gnósticos del siglo II. ¿Sí? Bueno, entonces no es una religión. ¿Sí? No es una religión. Es la ciencia de la sabiduría divina, la poseída por los dioses. Eso dicen ellos. Es la ciencia de la sabiduría divina, la poseída por los dioses. ¿Sí? Es la comunicación con Dios
y los espíritus superiores, pero este Dios no es el Dios de los cristianos. Es otro tipo de Dios, es el Dios entendido como una especie de mente universal o arquitecto universal, figura que le gusta a los masones, la de arquitecto universal, ¿sí? Pero no es el Dios que se da a conocer, es un Dios personal, ¿sí? Muy bien, dice, y la adquisición consciente del conocimiento sobrehumano por medios metafísicos y procedimientos alquímicos, ¿sí? Bueno, eso lo habíamos visto un poco con los Rosacruces, ¿se acuerdan? Muy bien. Lo infinito no puede ser conocido por lo finito, pero la esencia divina puede ser comunicada al yo espiritual en estado de éxtasis. ¿Qué quiere decir esto? Ellos piensan que este Dios superior, o podemos llamar el arquitecto universal, que es infinito, no puede ser conocido por nosotros que somos seres finitos, ¿sí? Pero distingue entre un yo espiritual y un yo que vamos a llamarle carnal o psíquico, digamos. Nosotros tenemos a un yo que fue dado por el Yahvé del Antiguo Testamento cuando nos creó, con una especie de alma psíquica, pero ellos dicen que hay un alma espiritual o un yo espiritual que no ha sido dado por ese Dios. Entonces, nosotros podemos comunicarnos con lo infinito solamente a través de un estado de éxtasis, ¿sí? Y Plotino, que es el creador de las Eneas, el filósofo neoplatónico, ¿sí? Dice, la liberación de la inteligencia de sus conocimientos finitos y su unión e identificación con lo infinito solo se puede lograr en estado de éxtasis, en esta especie de comunión entre el yo espiritual interior que todos tenemos y lo infinito que viene a ser este Dios, este arquitecto superior o alma universal, se le llama también, ¿sí? ¿Se ve? Bueno, es muy filosófico, yo le dije que hoy es más filosófico, no vamos a encontrar mucho con poder comparar con la Biblia, algunas cosas sí, pero la teosofía es un movimiento más filosófico, ¿sí? ¿Sí, Carlos? Sí, que eso es paralelo, digamos, para no decir lo mismo, semejante a lo que los cristianos denominan el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lengua, ¿no? El éxtasis, salirse de sí mismo para estar en comunión con algo superior. Pablo tuvo un hecho extático, cuando vio algo que los demás no vieron. Sí, cuando dice que subió al tercer cielo, vio cosas que No solo eso, cuando cae en el caballo famoso que estamos viendo, lo que vio él no lo vio nadie. Sí, pero eso no es un hecho estático, eso en todo caso es una experiencia iniciática. Un hecho estático es otra cosa, cuando vos estás en comunión directa con la divinidad, digamos. Sí, él tuvo. No sé. Esa experiencia sí. Tuvo la experiencia, pero no se dice que tuvo una. Hasta habló, ¿no? Cristo le habló, porque me persigues y todo esto. O sea que. Sí, pero bueno. Es una experiencia similar a esta. No, porque la experiencia que tuvo el apóstol tenía que ver con una experiencia de iniciación, en todo caso, que Dios lo elige y para ser después lo que fue el apóstol a los gentiles. Pero no tuvo una identificación de su yo espiritual con el infinito, con la concepción del infinito. ¿Y quién fue el que tuvo la comunicación? Bueno, entre ellos fue si no es el yo espiritual, es el yo físico. Sí, pero es el yo espiritual. Pero no hay una identificación, porque para que haya una identificación se tiene que suponer que lo identificado, que se identifica con lo infinito y el infinito son de la misma esencia naturaleza. Y los cristianos no sostenemos eso. Porque esto conduce al panteísmo, como sabe ahora. Sí, pero igual no llegué a eso. No hubo. A ver, la experiencia del apóstol Pablo fue una experiencia iniciática. Eso no hay duda de eso. Iba para un lado, mataba a los cristianos por orden de los fariseos y se le aparece Jesús y él cambia de actitud. Eso se llama conversión. ¿Sí? Nosotros los evangélicos decimos conversión. Técnicamente es una experiencia de iniciación. ¿Sí? Yo sé que toda conversión es una experiencia de iniciación. Sí. Yo para desmitificar un poco la palabra iniciación, Lo que pasa es que a veces cuando uno dice iniciación, se supone que estamos hablando de cosas raras. no, porque es la terminología que usaban los primeros cristianos. Por ejemplo, Justino usa esa palabra cuando los primeros cristianos hablaban de la iniciación, no tenían problemas con esa
con el tiempo se fue perdiendo eso. Pero nosotros le podemos llamar conversión y es lo mismo. O sea, sí. Yo creo que, no sé si me equivoco, pero lo que pasa con Pablo es un maestro le está enseñando al alumno. Ser superior enseña a un inferior. Cuando estás hablando de esto, hay una mezcla de espíritu. Es diferente. Por eso él habla de la misma esencia. Porque es igual. Se ponen al mismo nivel. Sí, ahora lo vamos a ver bien eso. Sí, Luisito. Yo creo que si para hacer un paralelismo por ahí con el cristianismo tiene que ver más que con las manifestaciones, es decir, si ahora mismo, ¿no? Sino con la parte, con la antropología que se comunica con Dios, digamos. Claro. ¿En qué sentido? Si lo infinito se comunica con lo espiritual, en el cristianismo independientemente, porque hay dos posiciones que se creen, si el hombre posee tres partes o dos partes, digamos, ¿no? Pero en definitiva es una parte espiritual y una parte inmaterial, o material, mejor dicho. La parte inmaterial o espiritual es la que se comunica con Dios, digamos, mientras que lo material se comunica con lo sensible, digamos, con el mundo. Eso podría hacer la comparación, si se quiere comparar con esto, digamos, ¿no? Más allá de que por ahí hay otras manifestaciones que se quiera comparar, entiendo que eso es lo que está intentando hacer, digamos, como que lo infinito, que es la parte inmaterial o espiritual, se puede comunicar con eso, mientras que la parte de lo finito y lo El terrenal infinito se comunica con el yo espiritual, Exacto. ¿sí? Porque no se puede comunicar con el yo exterior. El yo espiritual sería como el yo interno, ¿sí? Que eso te liga al arquitecto universal. Es como En el cambio- cuando decimos que nosotros nos vamos a comunicar con Dios por medio del espíritu Sí, y no por medio de cosas físicas, digamos. sí. Pero no sé, en este caso no sería con ese Dios, digamos, con el Dios nuevo. Claro, exacto. Sino que con Aparte, una cosa a resaltar en la experiencia de Pablo. Primero, sáquense de la cabeza que quiero caballo. Pablo nunca va a caballo, jamás. Un rabino nunca andaba a caballo. Y no dice la Biblia de arriba, Caminaba y la Biblia no dice. Digo, aparte de la costumbre de los rabinos era ir caminando. A caballo iban los romanos, los soldados. Eso sáquenselo de la cabeza. Y segundo, lo que pasa allí es una invitación de Dios a Pablo a cambiar de vida. Si cuando el Señor le aparece, Pablo debe responder a la invitación de Dios. Entonces Pablo dice, ¿qué quiere que haga? Una cosa te da cosas contra la que compra. Y de ahí viene la confusión del caballo, porque como es dar cosas, todos lo asocian. Recién, cuando Pablo entra a Damasco, se le dice lo que debe hacer. Y por el Espíritu Santo. Claro, y Pablo puede aceptarlo o no. Nosotros pensamos que Pablo cambia inmediatamente. No. Y no, Pablo de allí va a Arabia y tarda 3 años en Y si quiere le cree los Claro, propios el discípulos. apóstol Pablo. Esto de esta señora es otra cosa. ¿Sí? Esto es otra cosa, nada que ver. Y lo que decía vos de hablar de lenguas, sí. Esto es más parecido, esta situación es más parecida a cuando Saúl consulta a la pitonisa, Sí. que el espíritu de Samuel, en realidad no era Samuel, sino que era el diablo, baja y le habla a la pitonisa. Y eso es más parecido a esa experiencia que a la del apóstol Pablo. Tal cual. Sí, igual el tema de las lenguas es distinto. Ya lo hablamos, ¿no? Digamos, cumplió una función histórica, digamos, ¿no? Así que todos los que podían hablar de sus propias lenguas y entendían lo que decían, ¿no? Cuando uno entra en estado de extático no se entiende nada. O sea, vos no entendés porque solo lo que entiende nada más el que entra en ese estado de éxtasis y la persona, el ser superior con el cual se está identificando, digamos, ¿sí? Porque la relación es entre ellos dos, ¿sí? No lo puedes comprender vos. Bueno, hay algunas prácticas evangélicas que ingresan en ese campo de experiencias sensoriales que movilizan a la persona, que se promueven como que tienen que ser recurrentes y reiterativas, y desde esa ligazón o desde esa situación de experiencia, después se monta toda la articulación espiritual, ¿no? Es decir, yo tengo esta ligazón o esta experiencia que me sustrae de mi realidad, entro en trance, y lo que sucede ahí es revelatorio para de ahí en adelante, y se tiene que ir renovando esa
experiencia para no perderla, vamos a decir. Claro, pero eso sí, eso tiene que ver más con los estados de emocionalismo Bien. a los que se somete a veces a las personas, ¿no? Bajo una falsa espiritualidad. Eso, Pero hay algunos nexos de... sí, se busca una experiencia de ese tipo, digamos, pero bueno. A ver, lo que veo yo es con estos trances y con estos éxtasis, hay, por ejemplo, las religiones africanistas que tienen este tipo de orientación, donde buscan salir de la conciencia o salir de lo racional para explicar situaciones espirituales. Que tal cual, justamente, para entrar en estado de extático hay que salir del plano de lo racional, ¿sí? Pero ahí es cuando hay verdadera identificación con el ente superior, ¿sí? Por eso, lo que decía Plotino es eso, la liberación de la inteligencia, eso supone el éxtasis de sus conocimientos finitos y su unión e identificación con lo infinito, ¿sí? Fíjate que todas las religiones orientales se basan en el momento en que vos tenés que poner tu mente en blanco. Vos ponés tu mente en blanco para meditar. Cuando vos ponés tu mente en blanco, es un terreno fértil para que el diablo trabaje. Sí, seguro. Sí. En el libro de Gálatas, en el primer capítulo, el apóstol Pablo dice enfáticamente: todo el que niegue la deidad de Jesucristo sea anatema, sea maldito. ¿Por qué? Porque los tipos entraban en este éxtasis de hablar en lengua y aún maldecían y negaban el nombre de Jesús mientras que lo hacían. Entonces decían: no, yo es el Espíritu Santo que me dio esto. No, el Espíritu Santo nunca te puede dar que niegue la deidad de Cristo. Entonces el apóstol Pablo es enfático con eso: sea maldito, sea anatema. Tal cual. Sí, igual los estados de éxtasis, en el caso de los ejemplos de la Biblia, siempre se supone que tiene que ver con la relación del ser humano con Dios, el Dios del Antiguo Testamento, Dios. Esto estamos hablando de la relación de ese yo espiritual, que no es el yo que crea el Dios del Antiguo Testamento, sino que es el yo que pone el Dios superior con ese Dios superior. ¿Sí? Ariel, ¿te da miedo el éxtasis? ¿Se acuerda después que entró el éxtasis? No. Yo un día fui a la Iglesia Universal, ¿viste? Bueno, la Iglesia Universal me hizo acordar, Ariel. Vamos a hablar el año que viene. Yo era un montón, o sea, fui porque tenía que hacer tiempo, pero y fui y a la media hora en el fondo estaban todos los 7 o 8 alumnos nuevos, ¿cómo Sí. hacía tanta gente? Yo no me lo creí, ¿verdad? Sí. Bueno, me hizo acordar eso. El año que viene vamos a hablar de la Iglesia Universal y vamos a hablar de la influencia de la posmodernidad en las iglesias. Y vamos a hablar de esta nueva espiritualidad, que son temas interesantes para trabajar. Pero no, bueno, eso es. Ya vamos a esta gente ver. estaba muy influida y que eso era de Dios o no era de Dios. No creo, pero no sé, habría que ver cada. Pero yo tampoco me lo creí mucho, yo pensé que una vez son todas estas, porque también. Ya vamos a hablar, ya vamos a hablar que vamos a seguir con este tema. Bueno, vamos. Entonces, este nombre, dice Blavatsky, la teosofía, procede de los filósofos neoplatónicos. Pensá que yo soy especialista en todo lo que es la filosofía platónica y neoplatónica. Me vengo a, bueno, ya sabía, pero Blavatsky los utiliza como referente de su sistema herético, ¿no? Y ahí tenemos a Almonio Sacas y Plotino. Almonio Sacas es un pensador excelso, porque me fui para atrás. Excelso, digamos, ¿no? Y Plotino también. Son todos de lo que llamamos la escuela de Alejandría. Acá floreció Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría, Panteno, los últimos dos, Orígenes y Clemente, filósofos cristianos muy importantes. ¿Sí? Bueno, esta escuela, decía Madame Blavatsky, se la conocía como los filaletios, que es los amantes de la verdad. ¿Sí? Y ahí tenemos que propusieron, y esto sí es cierto, una síntesis ecléctica de los saberes antiguos: platonismo, pitagorismo y aristotelismo. Esa es la filosofía de Plotino, que trata de lograr una síntesis entre las corrientes filosóficas
que le precedieron. Hasta ahí es cierto, no dice nada de eso. Bueno, ahora, se los llamaba los analogistas y teodidactos, o sea, como si fueran los maestros de lo divino. ¿Sí? Y fundaron el sistema teosófico ecléctico. ¿Cuál era el objetivo? Transmitir verdades morales. ¿Y el lema cuál era? No hay religión más elevada que la verdad. O sea que Madame Blavatsky va a decir que el origen de la teosofía tiene que ver con los primeros filósofos neoplatónicos, encabezados por Amonio Sacas y Plotino. ¿Sí? Muy bien. Ahí vemos que Diógenes Laercio, que está acá, que escribió una obra que se llama Vida de los filósofos más ilustres, es del siglo III después de Cristo, le atribuía el sistema al sacerdote egipcio Pot Amun, el dios de la sabiduría secreta. Pot Amun de la época de los Ptolomeos, no de la época tolemaica. ¿Sí? O sea, que le atribuye el sistema teosófico la influencia de Pot Amun sobre los primeros filósofos neoplatónicos. ¿Sí? Esto es, que los neoplatónicos tomaron de Egipto, ¿sí? Enseñanza de Egipto. Esto no es ninguna cosa rara, porque es evidente que hasta el propio Pitágoras, ¿sí? En sus viajes fue tomando doctrina de distintas partes de Oriente, digamos, ¿sí? De hecho, la doctrina de la reencarnación la introduce Pitágoras en Occidente, pero la toma de su maestro Ferecides, que era un maestro egipcio. ¿Sí? Por lo tanto, no es ninguna novedad que haya este tipo de interrelaciones entre las distintas culturas. ¿Sí? Muy bien. Y ahí lo vemos a Amonio Sacas, ¿no? Se le atribuye la sabiduría divina revelada en sueños y visiones. Se lo llamó teodidactos, maestro de lo divino. ¿Cuál fue el objetivo principal que tuvo? Reconciliar todos los sistemas mostrando su identidad de origen y establecer un credo universal basado en la ética. Recuerden que incluso las obras de uno de los filósofos más grandes que dio el cristianismo, que fue Clemente de Alejandría, cuando él escribe las Estrómatas, esa es una obra sincrética. Porque Clemente toma de todos los sistemas filosóficos y de todos los sistemas religiosos para llevar agua para su molino, o sea, para apoyar la concepción cristiana, digamos. Clemente no es alguien que rechaza la doctrina de la época, sobre todo en Alejandría, que era en el siglo III Alejandría era como Grecia en el siglo V en la época de Pericles. O sea, todo el conocimiento pasaba por Alejandría. ¿Sí? Sí. Y esto es lo que cuando siempre decimos con Justino, cuando él dice, todo lo que los griegos dijeron con verdad nos pertenece a nosotros los cristianos. Justino no dijo, todo lo que los griegos dijeron nos pertenece a nosotros los cristianos. Justino dijo, todo lo que los griegos dijeron con verdad nos pertenece a nosotros los cristianos. O sea, una concepción usando lo que Cristo hubiese dicho, ¿no? Debemos ser astutos, nosotros no podemos estar en contra de las ideas del mundo, tenemos que estar en contra de las ideas del mundo que no se corresponden con las enseñanzas del Evangelio. ¿Por qué no vamos a tirar con las verdades que se establecen desde la ciencia si no tienen nada en contra de la fe? ¿Se entiende lo que digo? A todo me echo de todo con tal de ganar a Dios. Exactamente, el apóstol Pablo también fue una persona sabia en ese sentido. Aparte, los enemigos no son los que piensan distinto. Porque a veces, como que decimos, y esos son del mundo, y bueno, si son del mundo y vos sos cristiano, andá a predicar el Evangelio. Prepárate mejor y enseñale mejor la palabra. O sea, porque sería muy fácil decir, bueno, la otra fase es el Espíritu Santo hace la obra. Bueno, sí, está bien. Y no dudo que lo haga. Pero si no lo preparamos nosotros, ¿sí? Se cuesta un poquito más. Bueno, entonces hay que ser astuto en ese sentido. No hay que pelearse con el conocimiento. Hay que enfrentar a los herejes y combatirlos, que es lo que hicieron todos los apologistas cristianos. ¿Sí? Bueno, su sistema de meditación conducía al éxtasis. Esas verdades que estableció Amonio Sacas fueron conservadas por sus discípulos en India, Asia Central y Persia. ¿Sí? O sea, este viene a ser el referente intelectual de la teosofía, juntamente con Plotino, ¿sí? El escritor de las Enseñanzas. En realidad es el escritor de 54 tratados que Porfirio, su discípulo, reunió en 6 libros de 9 capítulos cada
6 por 9 es 54, por eso lo llama las Eneas. ¿Sí? Muy bien. Y es una obra, son obras que evidentemente son sincréticas, porque reúnen el conocimiento filosófico que le precedió el pitagorismo, el platonismo, etc. Bueno, 3 partes de la teosofía ecléctica. Creencia en una deidad absoluta, incomprensible, suprema, esencia infinita, raíz de todas las cosas que existen, visibles e invisibles. Esta deidad absoluta nada tiene que ver con el Dios de los cristianos. ¿Sí? O cómo concebimos nosotros a Dios, ¿no? Que se relaciona con nosotros, que se ocupa de nuestros problemas, que puede escuchar nuestras oraciones. Bueno, este es una especie de Dios aristotélico, una especie de pensamiento que se piensa a sí mismo. No es entonces, decía Aristóteles, ¿no? Un pensamiento que solo se contempla a sí mismo, pero que no tiene relación con el otro. ¿Sí? O sea que no podemos pedirle nada porque no nos va a escuchar. ¿Sí? Muy bien. Creencia en la naturaleza eterna del hombre como irradiación del alma universal. Por eso el hombre es de la misma esencia que el alma del mundo. ¿Se dieron cuenta que acá es lo que decíamos recién, Carlos? O sea, este Dios superior, o el alma del mundo, o el arquitecto, como queramos llamar, por irradiación, ¿sí?, de sí mismo, o sea, van a surgir todas las cosas, pero todas las cosas forman parte de ese Dios superior, ¿sí? Por lo tanto, no hay una diferencia entre el Dios superior y lo emanado o irradiado de sí mismo. ¿Se entiende? Nosotros los cristianos decimos que no, hay una diferencia. Nosotros no somos de la misma naturaleza que Dios. ¿Sí? Fuimos creados de imagen y semejanza de Dios, pero Dios es superior, ¿sí? Porque Él es el creador, porque tiene la causa de su ser en sí mismo. ¿Sí? Nosotros no, la causa de nuestro ser viene de Dios, no la tenemos nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, acá nos tenemos que alejar bastante de esto. La teurgia, ¿qué es la teurgia? Creencia que purificando a sí mismo o volviendo a tener la pureza inicial, el hombre podía conseguir que los dioses le comunicasen misterios divinos y hasta materializarse. ¿Sí? Bueno, evidentemente, este principio poco tiene que ver con lo que pensamos los cristianos. ¿Sí? ¿Cómo se purifica? A través de distintos rituales. Y bueno, no te puedo decir porque son de secreto. Hay que meterse en la... ¿De qué se purifican? Sí, no te lo pregunto. ¿De qué se purifican? Bueno, acá puedes caer en lo que Platón decía, o Plotino, de todas las cuestiones que tienen que ver con el ámbito de la sensibilidad, de las pasiones, del cuerpo, de todo lo que tiene que ver con lo sensorial. Que de hecho recuerden que lo sensorial en realidad no existe, porque el mundo es ilusión. No existe lo material para estas corrientes. Lo que existe es solamente la parte del espíritu. ¿Sí? ¿Con Dios se transformó la persona? Ahí se... Sí, sí. Sí. ¿Para siempre? Para ¿Es una prueba de que te están hechos de que haya pasado eso? Y no. Pruebas no hay. Pruebas no hay. Son pruebas de fe en todo caso. ¿Sí? Pero ha habido Dios y era Jorcito y así es. ¿Cómo hay? ¿Cómo se le vino Claudio, vino Dios y pero no, y después Claudio vos viviste y te materializaste? Claro, ellos dicen que el ser humano, si renuncia a toda la forma de la sensorial, del ámbito de lo sensorial, puede llegar a convertirse en Dios. ¿Sí? El tema... ¿Cómo? Ahí se entiende como que Dios baja y se transforma en un ser humano y vos... No. El Dios no se transforma en ser humano, menos en esta cosa. Pero eso es lo que te dice ahí, que Dios se comunica el misterio de Dios divino se llama materializar, o sea que los dioses se transformaban en humanos. Y ellos podían... Claro, pero no son dioses, son como entidades divinas. ¿Sí? El concepto de Dios es muy... El concepto de Dios es, en este contexto, son como entidades divinas, pero lo que llaman las almas grandes. Pero yo puedo decir que vos sos
Dios que te materializaste y lugar que pero yo sí, porque yo sé que pero lo demás, vos sabés que vos sos Dios. Después puedes decir cualquier cosa, sí. vos sos Dios y bueno, no se puede creer porque... Bueno, está bien. Bueno, los hindúes creen que hay avatares también. Hay personas elevadas que cada tanto nacen y para enseñar algo a la sociedad y a la humanidad. Y uno de ellos fue Jesucristo. ¿Sí? Pero obviamente, si no lo podés saber, tenés que aceptarlo, digamos. O sea, ¿cómo se sabe? No sé. Bueno, yo tampoco lo sé. Salvo que sea por un rato y que después desaparezca que era Dios. Bueno, los hindúes dicen, dentro de la doctrina hinduista, se dice que los avatares uno los conoce porque transforman la sociedad en la que encarnan. Por ejemplo, Jesús fue uno de ellos, Buda fue otro, ellos sí cambian la sociedad. ¿Cómo los reconoce? Que es lo que vos me preguntás. Bueno, por los cambios que generan en la sociedad. ¿Cómo desapareció de la zona de la tierra? Era Dios. Entonces, hay que sí era Dios, por eso ahora no está más. Nadie sabe dónde está. Pero esa es la única forma también. No sé. No sé qué decirte. No sé qué decirte. Digamos, se los reconoce porque de alguna forma dejan alguna huella, pueden transformar la sociedad en que están. Es la única forma que tiene para explicarlo. Porque vos lo que pretendés es una cuestión empírica. Bueno, sí. Vos me pedís una cuestión empírica, bueno, ellos te van a decir, porque de la misma forma de cómo sabés que Jesucristo era Dios, bueno, porque dejó una huella, por los milagros que hacía. ¿Cómo? Hizo cosas que eran normales. Claro, exactamente. Bueno, ahí tenés, sí. Se me vino algo a la mente cuando estaba ahora en el monja, que siempre decían que el sacerdote, digamos, era el representante de Dios en la tierra. O sea, vos no te podías comunicar directamente con Dios, sino que te comunicabas con el sacerdote, eso te confesaba, y él le daba, hablaba de tus pecados y vos, bueno, rendías algún tributo o algo, no sé, iglesia de María, y ya era perdonado, ¿no? Tiene que ver con algo, con esta filosofía, digamos, esta filosofía, de alguna manera, digo, que esté mezclado de una forma. Porque siempre, mayormente, todos los movimientos que han surgido y que actualmente están, que por ahí no se dicen dioses ni nada, pero son personas que mueven, siempre manifiestan lo mismo, que son como representantes, como que están al mismo nivel, ¿no? O al mismo nivel de Dios, o que son representantes de Dios, no del Dios que conocemos, sino de otro Dios, digamos. Sí, obviamente, no es el Dios que conocemos, seguro. No, eso es de otro Dios, que es el arquitecto universal, es la mente infinita, lo puedes llamar como quieras, pero no es el Dios que se dio a conocer a Moisés. Pero, claro, pero mi pregunta sería, cuando te dicen representante de Dios en la tierra, ¿qué Dios es? Y ellos creen que se refieren al Dios omnipotente. El tema es que el hombre siempre ha tratado de darle forma a Dios, de llevarlo a algo que lo pueda tocar, ver y sentir, darle forma para interpretarlo con los sentidos. Y el tema es que Dios surgió tan grande que no se sujeta a eso. Los aborígenes americanos del centro del Amazonas, ellos usan ayahuasca, ¿sí? Que es este psicofármaco muy poderoso, y los hace entrar en éxtasis, y allí ellos dicen a los dioses, lo que en realidad tienen es un tema que está enredado bueno. Sí. Bueno, vemos la intención de Jesús, según la teosofía. Restaurar la gran doctrina de la sabiduría de los antiguos en su integridad primitiva. Recuerden que ellos decían que todas las doctrinas proceden de un tronco común y que porque se han olvidado del verdadero conocimiento, se han diversificado en distintas doctrinas. Pero ¿a qué vino Cristo? A restaurar
justamente la verdadera doctrina que procedía de los famosos, de los antiguos en su utilidad primitiva. Después, reducir el dominio de la superstición que existía en el universo. O sea, Cristo vino a terminar con la superstición. Por otro lado, corregir y exterminar los errores que se habían introducido en las diversas religiones. ¿Sí? Y purificar la religión antigua. O sea, miren la misión que le dan la gente que pertenece a la teosofía. Ah, perdón, esto es todo lo que dice que... A esto vino Cristo. Yo decía, No, a esto vino Cristo, digamos, ¿no? Digamos que Pero no todos los teósofos sí. no, estamos hablando de la base. ¿Sí? Estamos hablando de la base. Estoy leyendo a Rudolf Steiner y también el pensamiento de Jesús, ¿no? No, pero sí comparte que Jesús no es ni el Salvador del mundo. Eso seguro. Pero Cristo es siempre un restaurador, alguien que de alguna forma viene a corregir, pero que no tiene nada que ver con aquel que viene a salvar a la humanidad. Sí, no, pero Rudolf Steiner escrito así. Claro. el budismo también piensa más o menos algo así, ¿no? ¿Budismo? Sí. No. Como que es un profeta que... Ah, sobre Cristo es Dios. Sí. Sí. Bueno, vamos. Ahí justo caemos en la diferencia que establece la teosofía con el budismo. El budismo niega la existencia de la deidad suprema. Los teósofos no. Creen que existe una deidad suprema. Los budistas niegan una vida consciente post-mortem. La teosofía no. Y niegan una individualidad consciente que sobrevive al hombre, y la teosofía no niega eso. ¿Sí? Perdón. ¿Y quién es el que adora al budismo? ¿Quién es el qué? El gordito que está ahí. Buda. Sí, Buda, pero tiene como algo supremo. ¿No es que No, pero el budismo básicamente es ateo. O sea, Buda no te enseña no te lleva a Dios. Buda te lleva a reconciliarte con vos mismo, digamos. El hecho es que también ellos tienen la concepción de que los dioses no son como la concepción que nosotros tenemos de dioses. Ellos creen que los dioses son seres iluminados que escaparon del ciclo de reencarnación y que se tiene que liberar del samsara. Sí. Entonces, esos seres iluminados, por su propia iniciativa, vuelven al ciclo y enseñan cuestiones morales Que son los avatares en el hinduismo. ¿No? se los llama dioses, pero no son dioses como nosotros los concebimos. No. Igual tuvimos un año que vimos religión del mundo. En otro. Vivimos en un mundo muy real. La propia nación Buda, no recuerdo bien. Sí, Bueno, ahí. el budismo, por eso te digo. Bueno, después les paso un power que tengo sobre el budismo. Sí, para entenderlo. Dale. Bueno, el chile. Sí. Dale. Bueno, sigamos. La teosofía se divide en dos, ¿no? Tenemos la corriente exotérica, que son los miembros del círculo externo, público y pasivo. ¿Sí? Pueden profesar la religión o filosofía que deseen. O sea, pueden ser miembros de la teosofía y profesar la religión que quieran. ¿Sí? Debe ser un filántropo investigador de la doctrina aria y otras antiguas o dedicarse a las ciencias psíquicas. ¿Sí? Por otro lado están los miembros de la doctrina esotérica, que son miembros del círculo interno oculto y activos. Tienen que renunciar completamente a su propia personalidad en beneficio de la sociedad teosófica y de los demás. Y además abstenerse de todas las cosas y estricta moralidad. ¿Sí? Está dividido. Sí. A ver, la hermandad pitagórica era igual que esta. Estaban los matematicoi y los acumaticoi. Los matematicoi eran los que entraban a la hermandad y escuchaban a Pitágoras. Y convivían en la hermandad. Y los acumaticoi eran los que solo escuchaban pero no estaban dentro de la hermandad. ¿Sí? Eso es racista, dentro de la doctrina aria, No, porque el fuente, lo más importante para ellos son las doctrinas antiguas, ¿sí? Que supuestamente se han olvidado
y que se han contaminado, y por eso Cristo vino a restaurar la verdadera sabiduría de los antiguos. ¿Sí? Pero esto de dividir entre lo exotérico y lo esotérico es propio de distintas hermandades. De hecho, Pitágoras dividía entre los matemáticos y los acusmáticos, y ahí viene acústico, los oidores. ¿Sí? Son los que pueden entrar porque aceptan los ritos de iniciación, que no deben contar nada, porque por eso Pitágoras decía no todo para todos, y después están los otros, son los oidores, que son pasivos, no son activos. En el ámbito evangélico serían los cristianos que se congregan y digamos que sirven a Dios, y después están los oidores que van de vez en cuando, ¿sí? Para hacer una analogía. Nosotros también, claro, nosotros tenemos vamos a decir así que es una metáfora, ¿no? Nosotros tenemos los que están dentro de la hermandad, que son los que vienen todos los domingos, trabajan, y los que están fuera, que vienen ocasionalmente. ¿Sí? Nosotros les llamamos, como el lenguaje bíblico, los espirituales y los carnales. Porque cuando Pablo le dice a los corintios, ustedes son carnales, se dirige a cristianos, no le está diciendo que carnales eran los cristianos que estaban en esa iglesia. ¿Sí? Bueno, todos podemos establecer diferencias en un montón de hermandades, siempre están estos dos grupos, ¿no? Esto es muy típico de las sociedades secretas, los que más saben, los que menos saben, los que pueden escuchar al maestro, los que no lo pueden escuchar, ¿se entiende? Es completamente diferente del cristianismo, porque hay los que están dentro de la hermandad, no pueden contar nada a los... No, ahí los cristianos... Exactamente. Estamos ahí para contar a todos. Tal cual, no, y de hecho nosotros que estamos más comprometidos tenemos que contarle a los que no vienen para que vengan más seguido a la iglesia. No hay semejanza. No hay semejanza. Yo establecí una analogía, pero no es exacta la analogía. ¿Sí? Muy bien. Pero está bien. Está bien corregido, no es exacta la analogía. ¿Sí? Bueno, fines de la sociedad. Esto lo dice Blavatsky, ¿no? Las fines de la sociedad. Fomentar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, color, sexo y credo. Fomentar el estudio de las escrituras y de las religiones, de la ciencia del mundo, tanto áreas como las otras, y reivindicar la importancia de la filosofía brahmánica, budista y zoroastriana. Bueno, se dan cuenta del sincretismo, ¿no? Entra todo acá. Entra Zoroastro con Buda y con el hinduismo brahmánico. Sí, sincretismo sería. O eclecticismo. Y a su vez entra toda la filosofía platónica, neoplatónica. ¿Sí? Bueno, dice, investigar los poderes ocultos de la naturaleza y los poderes psíquicos y espirituales latentes en el hombre. ¿Sí? Estos son los fines de la sociedad. Por supuesto que si querés llegar a estos fines, tenés que meterlo adentro, digamos. Se le puede dar el tiempo. No sé cómo, se deben autosostener, por supuesto, pero no, la figura del tiempo no está. Debe haber otra figura similar. Bueno, veamos. Origen común del hombre. Todos los hombres, todos, proceden de una misma y única esencia. Dios o la naturaleza. Podemos llamarle Dios, la naturaleza, etc. Y esta esencia es infinita, inspirada y eterna. ¿Sí? Esto conduce a lo que llamamos panteísmo, ¿no? Si nosotros somos irradiación de Dios o naturaleza, entonces esa irradiación es de sí mismo. Dios se evadió. Casi la figura que cabe es la del sol, ¿sí? Y su rayo. Somos como proyección de ese Dios. Y es más, ese Dios se va desplegando a sí mismo en la propia naturaleza. ¿Sí? Se va mostrando a sí mismo en la propia naturaleza. Eso quise decir, desplegando a sí mismo. ¿Sí? Ahora bien, la raíz de toda la naturaleza, objetiva y subjetiva, visible y invisible, era, es y siempre será una esencia absoluta. Esta esencia absoluta no es el Dios de los cristianos. Lo incluyo, lo vuelvo, lo insisto para que se den cuenta que están hablando de otra esencia, de otro Dios.
Muy bien, pero que todos procedemos de esa misma esencia. Acá se deja ver sí los trazos del hinduismo brahmánico, ¿no? ¿Sí? O sea, el hinduismo básicamente se tenía que hay un principio increado, que es el Brahman, a partir del cual por irradiación o emanación de sí mismo surge toda la realidad. ¿Sí? Entonces la influencia, porque dijimos que como es eclecticismo filo-religioso, acá están tomando del hinduismo brahmánico. ¿Se ve? Como en otras ideas van a tomar de otros autores, digamos, ¿sí? Muy bien. Ahí tenemos todos los representantes teóricos de la ética teosófica. Miren la mezcla que hay acá. Pitágoras, Zoroastro, Buda, Gileno, el maestro del apóstol Pablo. ¿Este quién es? Podríamos decir. Este es Jesucristo. No. Este es Jesucristo. No le puse el nombre porque pensé que ustedes iban a dar cuenta. ¿Sí? Bueno, estaba. Es parecido al otro que estaba. Bueno, el Lao Tse, el fundador del taoísmo, Confucio, que está acá, filósofo chino, y Platón. Todos estos representantes son representantes de la escuela teosófica. ¿Sí? Mezcla total. Eso es lo que ellos dicen. Claro. La imaginación de ellos. Bueno, sí, porque en realidad son todos iniciados estos para la teosofía. ¿Sí? Muy bien. Y acá tenemos las sedes, ¿no? Y Ahí tenemos las pasa que todos estos movimientos filosóficos no van con nosotros a predicar cabillas o con la necesidad de la gente. Estos siempre apuntaron a las castas más altas de la sociedad. Tal cual. En la Rusia antigua estaban metidos con los zares, en Inglaterra estaban los círculos más altos, Tal cual. siempre apuntaron a la ley. Sí. Bueno, ahí tenemos a lo que piensan de Dios, ¿no? Rechazo del Dios creador, Padre de Jesús. ¿Por qué? Porque es la sombra gigantesca del hombre. Este Dios de alguna forma surge a partir de elevar las potencialidades que todos los hombres tenemos a la máxima potencia. Entonces formamos a Dios a nuestra propia imagen y semejanza. Esto es creación de Feuerbach, esta concepción, ¿no? Feuerbach escribe una obra llamada La esencia del cristianismo, que influye poderosamente en el sistema marxista, Marx. ¿Sí? ¿Y la idea cuál es? Bueno, que Dios se forma a partir de elevar a la máxima potencia los atributos humanos. Por lo tanto, Dios es una proyección del hombre. ¿Se entiende lo que digo? O sea, en lugar de que Dios creó el hombre creó a Dios. El hombre creó a Dios. Dios como proyección del hombre. Esto es Feuerbach. Está completamente. De que Marx después va a decir. Tenemos que aclararlo, no es que el hombre crea a Dios, sino que el hombre va descubriendo las manifestaciones de Dios y no le queda más remedio que recurrir al antropomórfico, porque no tiene otra manera de expresar a Dios. Si nosotros no expresamos a Dios a través de aquellas cosas que reconocemos en nosotros mismos, no hay manera de poder hablar de Dios. Bueno, esa es una razón nuestra para hablar, pero Esa es lo que llamamos la teología afirmativa. Pero nosotros tenemos también la vía apofántica, la teología negativa. Sí, pero no. No, la teología negativa lo que hace, lo que afirma lo que decís vos. Decir que Dios es limitarlo ontológicamente. Es decir, vos no podés decir nada afirmativo de Dios porque lo reducís ónticamente, o sea, le quitas ser. Dios está más allá de lo que uno puede decir de él. Pero eso es la teología negativa, cotunígena, Nicolás de Cusa, los filósofos de la Edad Media, que influyó poderosamente en algunos sistemas. Sí, decime, Luisito. Johnny, perdón. No, desde algún punto de vista quizás no está tan mal el tratar de acercarse a Dios aproximándose a partir de uno. Porque somos creación de Dios, estamos hechos a su imagen, de alguna manera, en algún punto, en algún sentido, vamos a poder abordar o llegar a un puerto correcto al hacer esa proyección al revés, ¿no? Para deducir a Dios a partir de nuestra experiencia. Pero bueno, siempre va a ser limitado porque somos seres vivos. No entendí nada. Yo tampoco. Pero no porque lo haya dicho mal, no, yo no te entendí. ¿Cómo es? No, que estamos hechos
vamos a poder hacer una lectura de Dios a partir de nosotros. Pero la lectura que se dice. No, bueno, pero la mirada que está haciendo él tiene que ver con cómo puedo descubrir yo a Dios, ¿no? Yo de la naturaleza puedo ver que hay alguien que lo crea, dice, la naturaleza habla de Dios, dice. Bueno, mirando que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, puedo descubrir esa imagen y semejanza, mirándome al espejo y decir, bueno, Dios es esto, ¿no? Pero no desde Yo puedo descubrir a Dios a través de lo que Dios hace en mí todos los días. Claro, pero que sí. Eso es lo que quiere decir. Pero estamos confundiendo lo que dice acá. Acá está hablando de creación, estoy hablando de creación ontológica. O sea, que Dios existe porque yo lo creo a través de... No, claro, esa es otra definición. Esto es lo que dicen ellos, después lo otro es más lírico, digamos. Nosotros lo podemos aceptar, si queremos, sí, obviamente. Podemos encontrar que a partir de la experiencia podemos conocer a Dios, digamos, ¿no? Lo que llamamos la revelación general, etc. Pero, digamos, esto está diciendo otra cosa. Que Dios es la proyección de los atributos del ser humano elevado a la máxima potencia. Es decir, el ser humano tiene amor, es misericordioso, entonces nos formamos la idea de un Dios, pero ese Dios no existe en la realidad. Es la proyección que el ser humano hace de sus propias capacidades en otro, pero en realidad no existe. No, está bien, lo que yo digo es que él está describiendo un proceso empírico que ves en la realidad humana. Lo que pasa es que nosotros sabemos que ese Dios realmente existe. Sí. Él dice, no existe, lo que es como cuando pensás en él. Claro. Bueno, eso es lo que no estamos de acuerdo. Sí. Está pensando que está totalmente invertido. Eso es el pensamiento satánico. Es una concepción antropológica de Dios. Y lo que tenemos que destacar es que Dios existe independientemente de la proyección que nosotros hagamos. Porque Dios existe en sí y por sí, no necesita que nosotros podamos. Lo que quiere hacer es que hizo Feuerbach influyó en la perspectiva materialista que después va a tomar Marx. ¿Sí? De hecho, la tesis 11 sobre Feuerbach, los hombres, los filósofos hasta ahora solo han pensado sobre el mundo, lo que hay que hacer es transformarlo. O sea, Marx toma la tesis 11 de Feuerbach para hablar de la acción, la acción práctica, ¿no? La praxis, la lucha, después va a decir, la lucha revolucionaria. Es muy importante estar muy firme en lo que uno cree conocer bien la palabra, porque Marx conocía la palabra, y justamente este pensador le hace cambiar a Marx lo que cree. Y Marx va a terminar diciendo que el hombre, que Dios es un invento del hombre para explicar lo inexplicable y para poner límites a su actuar. Increíblemente alguien que, como Marx, que conocía la palabra, que conocía lo que era Dios, sí, pero era joven Marx ahí. Era joven Marx. Era joven. Y esa edad, si no está firme, cualquiera... Sí, no toda la gente, por eso la Biblia dice, todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y hay mucha gente que dice conocer a Dios, pero nunca tuvo una experiencia personal profunda que le muestre a Dios verdadero. Tal cual, pero fíjense, perdón, sí. Isaías 44 dice, el hombre siempre quiso hacer un Dios, por una manera, y va haciendo un Dios. Y después le adora y con lo que sobra comía. Hacía fuego y comía. Es decir, que va inventando su Dios. Tal cual, sí, tal cual. Bueno, el Dios asume y quita, ¿no? Sí. Un Dios asume y quita. Fíjense, este Dios lo rechaza porque es personal, que es el Dios que creamos nosotros, extracósmico, o sea, trascendente, no es inmanente, no está dentro de no es la naturaleza, como piensan los teósofos. Es trascendente, es extracósmico, está más allá del ser. Y antropomórfico. Claro, porque cuando los cristianos decimos que Dios habla con las personas, que nos oye, son atributos antropomórficos. Cuando hablamos del corazón de Dios, de que Dios tiene oído y todo eso, en la Biblia, ¿qué es? ¿Cómo se llama esto? Antropomorfismo. Son figuras literarias que expresan a través de características humanas
los modos o atributos del obrar de Dios. Le doy la definición literal de un antropomorfismo. ¿Sí? Ahora, nosotros tenemos que entender a Dios de esa manera, porque Dios se da a conocer a nosotros de esa manera. ¿Sí? Porque ¿cómo podríamos conocer a Dios si no desde el lenguaje antropomórfico? Lo que decía recién Carlitos. ¿De qué otra forma Dios se va a comunicar a los hombres si no es a través del lenguaje de los hombres? ¿Se ve? Entonces, si ellos rechazan a Dios por personal, extracósmico y antropomórfico, bueno, están rechazando al Dios de los cristianos. ¿Sí? Ahora, ningún cristiano cree que Dios queda limitado a esto, porque sabemos que Dios es muy superior a su propia revelación. Pero nosotros no podemos entender a Dios si es que Dios no nos habla del lenguaje que podamos entenderlo. Por eso que dice acá Filipenses 2, del 6 al 9. ¿Alguien lo tiene así rápido? Sí. No. Ese. Muy bien, chico. 2 del 6 al 9. Ese. ¿Cómo? Aunque a Dios no consideró, Sí, Marisa. aunque a Dios no consideró que ser igual a Dios fue algo para aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición del esclavo y nació como un ser humano, cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como cualquiera de los criminales. Por lo tanto, Dios lo llevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás. Ahí vemos, ¿no? Que siendo de forma de Dios, que vino a cumplir una misión. Claro, nosotros no hubiésemos podido entender a Dios, al que la Biblia dice que a Dios nadie lo ha visto jamás, si no fuera por Cristo, que es la imagen visible del Dios invisible. ¿Se entiende? Entonces, si ellos rechazan a este Dios porque forma implica limitación, claro, sí, todo lo que es el lenguaje antropomórfico implica limitación, ya lo sabemos. Pero es justamente lo que nosotros creemos, que Dios se limitó al lenguaje de los sentidos para que nosotros podamos comprenderlo. No nos puede asustar que nos digan que nosotros estamos limitando a Dios, porque Dios se limitó a sí mismo. Ahora, ninguno de nosotros es tan ingenuo para creer que Dios es solamente la forma de su limitación. Sabemos que Dios es mucho más grande. Sin embargo, aceptamos que Dios se haya dado a conocer y que se haya encarnado en la persona de Cristo para que nosotros le podamos comprender. El hecho de la encarnación es más una necesidad nuestra que una necesidad de Dios. ¿Se ve o no? Ahora bien, si nosotros rechazamos esta posición, como hacen los de la teosofía, tenemos que creer en esto, ¿no? Creación implica pensar y proyectar, volverse activo. Y un Dios que es absoluto, no puede pensar y proyectar, dicen los teósofos. ¿Por qué? Porque lo absoluto no puede tener ninguna relación con lo finito. Lo absoluto no puede tener ninguna relación con lo finito, porque si no, no sería lo absoluto. ¿Sí? ¿Eso es lo que dicen ellos? Es lo que dicen ellos. Es lo que dicen ellos. Voy a aclarar cada vez que diga algo que es lo que dicen ellos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tuviera lo absoluto alguna relación con lo finito, entonces no sería lo absoluto. Para ellos. ¿Sí? Muy bien. Ahora, la causa de evolución, de modo indirecto, por emanación de sí, o sea, nosotros podemos tener de alguna forma una especie de relación con lo absoluto por medio de los estados extáticos. ¿Por medio de qué? De los estados extáticos, a través del yo interior, que se puede identificarse con el absoluto, con el yo interior, que no es el yo exterior, no es el yo del alma humana, es el yo del espíritu, digamos, seguros de la teosofía.
¿Sí? Ahora, este Dios del que hablan ellos es un Dios que se da a conocer de modo indirecto, no de modo directo, de modo indirecto a través de qué? De sus emanaciones, ¿sí? Por eso es endógeno e intracósmico. Endógeno, ¿qué quiere decir? Lo opuesto a qué? A exógeno. Y intracósmico, lo opuesto a qué? A extracósmico. ¿Por qué es intracósmico? Porque este Dios está en la naturaleza, está dentro del cosmos. Agua. Gracias. ¿Cómo te cuidas? Quiere tener algo con vos. Sí. Bueno. No. Iba a decir algo, pero no se puede no lo puedo decir porque son menos de Daniel. Bueno, pero ¿se dan cuenta? Este Dios, que es absoluto, tiene que ser necesariamente intracósmico y endógeno. Y no se puede relacionar con lo creado, solamente de manera indirecta a través de la emanación o irradiación de sí mismo. ¿Por qué? De manera directa, darse a conocer de forma audible, presentarse y hablarse de forma directa. Pero una emanación es una manera directa. No, es indirecta. Diría que es más directa. Porque no necesita de otro medio para manifestarse. Una emanación es bien directa la relación. No, ¿te acordás vos cuando hablaban los gnósticos de los eones que habían sido emitidos por el Vitos o el Dios superior? ¿Te acordás cuál era el león que cayó en falta? ¿Qué número era ese león? El número 30 de la dodeca, el 12 de la dodeca y el 30 de la teacota. Hago un margen porque no sé qué estamos hablando. ¿Sí? Ese león, número 12 de la dodeca, que era Sofía, tenía un conocimiento limitado del ser superior del Vitos, porque la distancia óntica que existía entre la primera emanación y la última era infinita. Por eso no es lo mismo. Las emanaciones suponen una relación indirecta, no una relación directa. O sea, que cuando sopla el viento, yo pienso que es directa y eso que vos decís es el pensamiento dogmático, no sé si sea Los creadores de la... pensamiento. ¿Pero por qué decís que es directa? Porque es lo más natural, que lo que sale de alguien esté ligado a ese alguien. Sí, eso sí. Bueno, por eso es más directo. No necesita de un medio exterior o intermediario para manifestarse. Es una manifestación directa. Y desde el punto de vista panteísta, todo es Dios. Claro, desde ese punto de vista, todo sería parte de la misma cosa. Pero una cosa, recuerden, una cosa es emanación y otra cosa es creación. La creación de Dios no es de sí mismo, la creación es de la nada, porque si fuera de sí mismo ahí caemos en el panteísmo. En cambio, estos pensadores hablan de creación de sí mismo. Por eso la relación tiene que ser intracósmica y endógena. ¿Sí? Y estamos hablando de un ser, no estamos hablando de un ser... Pero discúlpame, pero eso también es retórico, porque todo es retórico. ¿Qué quiere decir que estaba Dios y estaba la nada? Si es nada, es nada. O sea que lo que en el principio existía era Dios nada más, no Dios y la nada. Y cuando vos decís que Dios crea, la nada que Dios está creando, déjame el pensamiento, que Dios está creando de algo exterior a Él que es la nada. No, porque la nada... Entonces, ¿cómo es que existe Dios y la nada? Explícamelo. No, yo no dije que existía la nada. Y si Dios crea de la nada... No, pero es una metáfora esa. O sea, la nada... Entonces expliquemos la nada. Bueno, la nada no es una antítesis de Dios que sería el todo. ¿Sí? Por eso. Bueno, la nada, el hecho de un la nada no existe. La nada no existe. No existe. Por eso, no puede crear de algo que no existe. Pero no dije yo que creara, pero no me deja. La nada no se opone. No, la nada no se opone al todo en una relación dialéctica. Esa es la obra de Sartre que llama El Ser de la Nada, un filósofo existencialista muy bueno, por cierto, francés. No estoy hablando de la nada como oposición al todo. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios crea,
cuando Dios crea, lo que hace es crear por su palabra. Y lo que crea tiene la semejanza de Dios, pero la palabra de Dios no es pero no es Dios, pero no es Dios. No, yo digo que sí. Bueno, si no es, en cambio ellos dicen que sí es Dios. Cuando hay emanación, lo emanado de sí mismo, que surge de sí mismo, es Dios también, comparte la naturaleza divina. ¿Ves que no es lo mismo emanación que creación? Hay una cuestión, porque para que algo sea directo tiene que haber una intención o una personalidad para crear eso. Mientras que, por ejemplo, algo que es indirecto o una emanación no es por algo personal, un agente personal. Es decir, Plotino proponía como un rebalse la emanación. Es decir, como un vaso que se rebalsa y de manera indirecta chorrea el agua y ahí hay una forma que Dios crea no es directo, exuberancia de sí mismo. Pero no es directo porque no hay una intención, no hay una personalidad que está aplicando esa. Tal cual. Otra de las cosas, muy bien, me hiciste acordar. Otra de las cosas de estos sistemas, que no hay intencionalidad de la divinidad de que algo emane de sí mismo. Lo que surge es exceso de plenitud. Es como lo que decía Luis, como si fuera una especie de fuente que desborda y a partir de ese desborde surge. Como algo indirecto, como un mecanismo indirecto. En cambio, en la creación de Dios hay intencionalidad. Dios tiene la intencionalidad de crear al hombre a su imagen y semejanza. Es distinto. Y la creación es directa, no es indirecta. No, a ver, Ariel, no me tires una pregunta que ya te conozco, son 9 y 10. ¿Qué estás pensando? Tener un contacto directo con Dios, entonces. Porque solo Pablo o los que tuvieron con Jesús tuvieron un contacto directo. No, uno puede tener un contacto directo con Dios por medio de Jesucristo. Y se puede revelar Dios en forma especial. Dios habla a Moisés en el monte, cara a cara, hablaba con él, y dice la palabra, él era amigo de Dios. Exacto. Se revela en el monte de la transfiguración, estaban allí Pedro, Jacobo y Juan, y escuchaban la voz, pero no podían ver. Pero habla cara a cara con el Señor. Pero no lo podían ver, pero sí podían ver. Pablo dice, yo fui subido al tercer cielo. Claro. Sí, en un momento especial. Que esto es diferente absolutamente a un éxtasis. Esto no es un éxtasis. Esto es un éxtasis, es lo que le vino a Pedro. Pedro dice, sobrevino un éxtasis y bajó del cielo como un lienzo, dice, bajado por las 4 puntas llenas de mar. Pero es una visión. Claro, lo bueno que el apóstol Pablo recuerda que dice, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. No lo sé. ¿Sí? En la experiencia que tuvo Pablo. Bueno, aviso antes que no se vayan, porque vamos a tener una comidita al último. ¿Sí? Yo voy a tratar de hacerlo más, vamos a terminarlo lo más pronto que pueda, pero quédense hasta el final, ¿ok? Pero si seguís hablando, lo agarro de No. Bueno, ahí estamos. Bueno, ahí tenemos Dios, ¿no? El eterno constructor, no creador. La figura del constructor es propia de la masonería, de los rosacruces, de la teosofía. ¿Sí? Claudio, Sí. porque si no aceptamos eso de eso de la emanación, entramos en el concepto de que todos somos dioses, porque Claro. tenemos un pedacito de Dios. Panteísmo, sí, y lo dijimos eso. Panteísmo o panenteísmo. Dios está en todo o todo es Dios. ¿Sí? Las dos cosas. Claro, sí, pero el año que viene ya estoy vendiendo. Vamos a hablar del gnosticismo también, histórico. Si estamos preparando los temas, bueno, vamos a hablar un poquito de eso. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos esta deidad de la teosofía no piensa. La inconsciencia absoluta también es conciencia absoluta. Bueno, la idea de un Dios que está más allá del ser, ¿sí? Que es justamente no ser, es propia de las corrientes filosóficas que, y esta también la palabra, deshumanizan a Dios. ¿Sí? Lo deshumanizan. Es muy propio de las corrientes filoreligiosas que deshumanizan a Dios. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué quiere decir? ¿Que nosotros lo humanizamos a Dios? Sí, porque Dios se humanizó primero en Cristo. Y aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria, Primero lo hace Dios, por eso lo humanizamos.
Ahora, ellos lo deshumanizan. ¿Sí? Y mira, a mí me asombró, a ver si lo... Acá, me asombró con el tema de la oración lo que decía Elena Blavatsky. Madame Elena Blavatsky. ¿Sí? Más respeto. Miren lo que decía. Claro, ¿a quién le vas a pedir, no? No creemos en la oración. Porque Dios no establece relaciones finitas. Ya lo dijimos. ¿Sí? No podemos perder el tiempo en dirigir oraciones a una pura abstracción. No, la existencia de un Dios humanizado. Están hablando de otro Dios que tiene otras características. ¿Cómo? Pero no puede escuchar. No. Bueno, también es el Dios de los epicúreos. Los epicúreos decían que los dioses no nos escuchan porque a menudo los hombres pedimos cosas malas los unos de los otros. ¿Sí? Y también no nos pueden escuchar porque habitan en los lugares intercósmicos, dice. ¿Sí? Tampoco los epicúreos creían que Dios nos escuchaba. Bueno, ahora bien, sería una súplica externa dirigida a un Dios desconocido, dice. Por eso, no. Ahora ellos tenían otra oración que le llamaban la oración de la voluntad. Y esto tenía que ver con un mandamiento interno. Se dirigen al Padre en el cielo en sentido esotérico de dirigirse a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Orarse a sí mismo. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la deífica esencia que reconocemos en nosotros. O sea, en vez de orar a un otro exterior, oramos a nosotros mismos. Como si fuéramos un campeón de Sancho. Porque somos dioses nosotros. Nos oramos a nosotros mismos. No oramos a un ser superior. Por dos razones. Primero, no nos escucha. Y segundo, no tiene características humanas o antropomórficas para que nos escuche. ¿Se ve? Muy bien. Y el hombre es Dios. Y Dios se encuentra en uno mismo. Que el hombre es Dios. 1 Corintios 3:16, ¿lo tienen? No creemos que el hombre sea Dios, ¿no? Aunque algunos hombres a lo largo de la historia han creído ser dioses, ¿no? Algunos emperadores, algunos... Bueno. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Exactamente. Nosotros no somos dioses, pero somos templos, nuestro cuerpo, del Espíritu Santo, ¿sí? Que es distinto. Bueno, no pierdan tiempo entonces en pedirle a Dios, ¿sí? No lo va a escuchar. Este Dios no lo va a escuchar. Nuestro Dios sí nos escucha. ¿Sí? Muy bien. La oración es un misterio oculto. ¿Sí? Pensamientos y deseos condicionados y finitos son transformados en deseos espirituales. Pero porque nosotros nos pedimos a nosotros mismos esas cosas. ¿Se entiende? Porque nosotros somos dioses. No es una oración que esté fuera de nosotros, que vaya hacia alguien exterior. Es una oración hacia nosotros mismos. ¿Sí? Si estás en caso de que se hiciera una oración, ¿qué sería? Asimismo, es la manifestación de tu propio deseo. Es lo que podríamos llamar hoy en la ley de la atracción. Claro, en el ámbito de la... Sí, en el ámbito de un evangelio del trucho, la verbalización y la visualización. Visualiza lo que crees y lo vas a tener. Yo proclamo, yo decreto. Claro, el chonquichotrucho. El chonquichotrucho. De hecho, yo le corregí libros a Chonquicho, así que lo digo porque lo leí. ¿Sí? Cuando trabajaba como corrector he corregido varios libros de Chonquicho. Culpa tuya. Culpa mía, yo lo corregí en español. Bueno, digo, no es cierto eso, no es cierto. No es cierto que nosotros lo que visualizamos lo vamos a tener. ¿A dónde está eso? ¿En qué parte de la Biblia dice eso? Está bien, uno puede tener deseo de visualizar un montón de cosas, pero... Yo declaro que va a ser así, yo declaro. No sé de dónde salió eso. El año que viene, primer tema de marzo, vamos a trabajar todo ese tipo de espiritualidad moderna. ¿Sí? Y poco tiene que ver con lo que enseña la Biblia. ¿Sí? Bueno, estamos llamados a pensar lo que piensa Dios, ¿no?
Sí. Todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo que es buen nombre, si hay alguna virtud en esto pensar. Claro. Eso me saca de pensar lo malo. Sí. Pero que eso me haga traer beneficios por ley de atracción sería No. Incluso más peligroso por ahí. Eso está en una obra que se llama El Kybalión. Es una obra anónima, El Kybalión, que habla de todo este tipo de leyes. La ley de la atracción, la ley de la analogía, etcétera, etcétera. Pero poco tiene que ver con el cristianismo. ¿Sí? Es más peligroso en el sentido de que uno cree que puede transformar la realidad, digamos, ¿no? Claro. Cuando nosotros creemos que el que puede transformar la realidad es Dios, podemos pedirle a Él y puede transformar o no la realidad que nosotros le pedimos, digamos, ¿no? Tal cual. Pero lo que eso implica es que uno, con lo que uno cree y lo que uno proclama, dice o afirma, va a transformar la realidad. Tal cual. Una especie de... Sí, bueno, es una especie de marxismo evangélico, o neoevangélico. Porque Marx pensaba que se podía transformar la realidad exterior. La lógica es ridículo, predice lo mismo. Es ridículo. ¿Qué cosa? La lógica predice lo mismo. ¿Para qué se va a pedir uno lo mismo? Salvo que vos consideres que sos tu propio Dios. Por eso actúo directamente, no pido nada. Sí, pero es una imagen, eso de pedirte uno mismo, es tratar de realizar lo que vos querés, cumplir con tus sueños. Eso es ponerse una meta, ¿no? Pero eso es el propio modernismo en persona. Sí. Seguir tu corazón, seguir lo que vos querés, seguir tu deseo. Claro. ¿no? Y Está bien, sí. Podemos leerlo desde ahí también. ¿Sí? O más explícito, es decir, voy a tener plata y tendría que aparecer la plata, pero... Como si alguien estaría funcionando. Es muy difícil. Te van a crecer los brazos, te van a crecer los brazos. Yo vengo hace 10 años tratando de verbalizar, voy a tener pelo, voy a tener... O sea, la verbalización ahí no se cumple. ¿Sí? Bueno, me visualizo con una melena hasta acá, pero no pasa nada todavía, chicos. Bueno. Es que hacer recoge y ahí sí, pero... Tiró trigo también, Tendré que vender la línea de la casa. Bueno, veamos, miren. La razón bíblica es doblemente peligrosa, dice Madame Blavatsky. Destruye en el hombre la propia confianza. Claro, porque uno depende del otro cuando obra, ¿sí? Y por otro lado desarrolla en él el egoísmo, pide por sí. Falso, porque la mayoría de los cristianos pedimos por los demás, no pedimos por nosotros mismos. Y a veces pedimos por nosotros mismos. Pero no, ¿por qué destruye en el hombre la propia confianza? Porque uno deposita su confianza en otro superior. Bueno, pero eso es una actitud de sabio. El creer que uno se puede bastar a sí mismo es una actitud necia. En cambio, el creer que Dios nos puede ayudar es una actitud de sabio. ¿Sí? Por lo tanto, no estamos de acuerdo con lo que dice Elena Blavatsky. Bueno, fíjense los pasajes rápidamente. A ver, 1 Tesalonicenses 5, 16 y 18. ¿Quién lo tiene? Porque acá le podemos dar bíblicamente, ¿no? A las cosas que dice. Estar sin caer, Orar sin cesar, dice. ¿Cómo entonces lo está diciendo que no No tenemos? dice pedir sin cesar. No, pero sí orar. Porque la oración que nos enseñó Jesús, que es tan alejada de las oraciones que hacemos nosotros, normalmente, tiende más a la idea de que está diciendo, de pensamientos, que las oraciones comunes son pensamientos y deseos condicionados infinitos, que es lo que marca la oración común de las personas. Pero la oración que nos enseñó Jesús no tiene nada prácticamente de eso, casi lo único que pide es el pan nuestro de cada día, es decir, pide la vida. Es el deseo condicionado infinito. No, porque Sí. se refiere a la vida, el pan que pedimos, no es la comida, es el pan eterno, si se quiere, es lo vital. Sí. Pero Jesús no nos enseñó la oración a Bueno, pedir. entonces Pablo, buscame 1 Juan 5:14. Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Bueno, sí, conforme a su voluntad. Bueno. Y su voluntad está manifestada en el Padre Nuestro, obviamente.
Pero también... Entonces tenemos que pedir como el Padre Nuestro, no cosas, deseos condicionados infinitos. Igual lo que es la oración de acá. Pero también Jesús enseñó en una parte de los evangelios cuando dijo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas ¿Qué pasa con van a ser añadidas. Van a ser Está bien, añadidas. pero a ver, pero Vendrán solas, no que las tenemos que pedir. Vendrán solas, serán añadidas. bueno, pero ¿por qué no pedirlas? No estaría mal. No, eso por qué nos pedimos otra cosa. El asunto es que es la oración. ¿Por qué no pedimos es otra cosa? Bueno, ¿qué es la oración? pero acá tenemos dos cosas. Primero, que la Biblia nos dice que Dios nos oye, dice. Que Dios nos oye. Blavatsky dice que ese Dios no nos oye. No. Dice que nos oye si pedimos de acuerdo a su voluntad. Bueno, pero ¿cuál es la voluntad? ¿La oración que hago yo o la que me enseñó Jesús? Está bien, ¿verdad? No, está bien, No, no. la discusión no es esa, ¿te No, acuerdas? yo estoy discutiendo eso. No, pero... Bueno, está bien, pero la oración que nos enseñó Jesús, ¿sí? Tiene que ver siempre con hacer la voluntad de Dios. Exactamente. ¿Y por qué supone que no hay ningún cristiano que pida No, pero perdón, dice que está discutiendo eso, pero lo que él está diciendo ahí, no está hablando de la oración de Jesús o de la oración que hacemos. está hablando de que ellos dicen que no hay que orar. Y la Biblia dice que sí hay que orar. Exactamente, tan simple como eso. Pero la Biblia dice que hay que orar y tenemos que ver qué es la oración que dice la Biblia. Y la oración que dice la Biblia es la que nos enseñó Jesús. Pero no es esto, no es ese el punto de discusión. El punto de discusión si hay que orar o no hay que orar. Cuando Jesús oró, Después, ¿cómo hay que orar? Ahí vamos a... cuando Jesús Claro, oró, porque vos tenés, Luis, está bien, tu énfasis en que hay oraciones que son egoístas, y en esto coincido con vos, pero hay otras oraciones que no son egoístas. Pero no es la discusión esa de la forma de lo que pedimos. Acá lo que estamos discutiendo es si hay que orar porque Dios nos escucha o no hay que orar porque Dios no nos escucha. Además del Dios que estamos hablando es el otro Dios. Yo no estoy negando eso. Yo lo que dije al principio, que mucho de lo que hacemos nosotros justifica ese pensamiento. Bueno, Muchas de las oraciones que hacemos nosotros justifican ese pensamiento. está bien, podemos coincidir. Nosotros no oramos como Jesús nos enseñó a orar. Bueno, ¿qué acabé de decir? La frase de Epicuro. Que los dioses no nos escuchan porque a menudo los hombres piden cosas malas los unos de los otros. Esa, obviamente que Dios no te va a escuchar si pedís algo en contra de Luis. Señor, te pido que Luis tenga mucha pena, por ejemplo. ¿Te imaginas si pides Escucha, pero nada más que... Obviamente. Él dice que no. Bueno, Dios nos escucha siempre. Ahora, hay formas de pedir que tienen que ver con la voluntad de Dios y otras que no forman parte de la voluntad de Dios. Es muy probable que aquellas oraciones que no forman parte de la voluntad de Dios, Dios las escucha, pero no las responda. Lo que pasa es que tenemos que partir de una premisa, que es que la voluntad de Dios, siempre buena, agradable, Claro. es lo que nosotros necesitamos. Jorge Müller le dio alimento a 150.000 chicos en la Inglaterra del 1600, y él cuando oraba hacía un poco lo que dice Carlos, que se despojaba de su voluntad y decía: Señor, los chicos tienen hambre, punto. No le especificaba, vos sabés lo que tenés que hacer. Y el Señor, conforme a su voluntad, responde. Es diferente a aquel que pide, y la verdad, vamos a ser francos y honestos, cuando nosotros empezamos a orar, no respetamos el modelo que estableció el Señor, que es el Padre Nuestro. El Señor en ese modelo lo primero que establece es una alabanza al Señor, darle la gloria a Dios, después habla de poder pedir recién. Nosotros hacemos siempre al revés. Señor te pido, Señor te pido, Señor te pido. En la iglesia decimos, cuando se reúne la congregación, hermano, No pidan dale oraciones de alabanza a Dios. El primero que se para, Señor te pido. No, era de alabanza. Claro, tal cual. Eso estamos de acuerdo. Ahora, lo que no tiene que ver con lo que dice Blavatsky. Claro, nada que ver. Bueno, muy bien. El alma individual, ¿sí? Procede, dice, del alma universal. Esta alma universal es lo que llamaríamos este arquitecto universal, ¿no? El ser superior. ¿Sí? Sí. Ahora, en Génesis 2.7 nos habla del alma viviente, ¿no? ¿Sí? Que es el nefesh. Es el alma vital y animal. Es el ego personal y temporal. Pero no es el verdadero espíritu
inmortal, según Blavatsky. ¿Por qué? Porque esta alma viviente fue dada por el Dios inferior, ¿sí? Por Yahvé, ¿sí? Pero el alma superior, la que nos habla de un ego superior, o del yo interior superior, fue dada, otorgada por el alma universal. Acá nuevamente vemos el rebajamiento ontológico de la figura del Dios del Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento solo otorga un alma vital, personal y temporal. En cambio, este Dios superior, o el alma universal, nos da el verdadero yo interior. ¿Se ve? Acá hay una antropología muy particular. Se concibe al hombre como teniendo dos almas. Una otorgada por el Dios inferior, el Yahvé, y otra otorgada por el alma del mundo, el arquitecto universal, que es la verdadera, es el yo interior o el yo espiritual. Ese es el yo espiritual que se puede comunicar en estado estático con el alma universal. Pero por medio de este yo temporal o personal, el alma animal, no nos podemos comunicar con ese Dios superior. ¿Me siguen hasta ahí? Es otra forma de rebajar al Dios del Antiguo Testamento, propia de todos los sistemas gnósticos heréticos de los siglos 2 y 3. La misma interpretación. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Ese Dios te dio un alma temporal, pero es un alma que no te sirve para comunicarte con la verdadera realidad, que es el alma universal. Queremos rebajar a Dios. Queremos rebajar a Dios. ¿Sí? Bueno, ¿están cansados? Te quedan 5 minutos. Bueno, en 5 minutos voy a tratar de terminar esto, ¿sí? Yo le dije, hoy es un tema más filosófico, ¿sí? Entiendo que, bueno, a veces no encontramos las similitudes tan exactas con la Biblia, pero digamos más filosófico que, bueno, veamos, el universo no es creado, el universo es eterno, esto es Plotino, Platón, Pitágoras, ¿sí? Toda la parte filosófica. El universo proyecta un reflejo de sí mismo en las profundidades infinitas del espacio. Este espacio es llamado por todos el universo objetivo material, pero este universo objetivo material es una mera ilusión. Esto es Plotino de pie. Plotino decía que existía un principio que era, ¿cuál? No se acuerdan ustedes cuando hablamos de Platón. Lo uno lo llamamos. A partir de lo uno, como espejo o imagen de sí mismo, va a surgir un segundo principio ingénito, que va a ser el nous, la inteligencia. Y a partir de la inteligencia va a surgir otro principio ingénito, que es el alma universal. Así como el intelecto, lo uno, es espejo o reflejo de lo uno, el alma universal es reflejo del intelecto. ¿Sí? Bueno, entonces, este modelo, ¿sí? ¿De qué nos habla? De que del alma universal va a surgir después el mundo material. Pero el mundo material es como si fuera la cloaca de la procesión, lo va a llamar Plotino. Es lo peor de todo. Claro, de lo uno procede de sí mismo el intelecto y el alma universal. Y el alma universal se divide en el alma superior, que contempla lo uno, y el alma inferior, que produce la naturaleza, la materia. Esa materia van a decir que es la cloaca de la procesión. Otra degradación ontológica de la materia. ¿Sí? Como Plotino, Platón y más. ¿Recuerdan la Biblia cuando Pablo, qué le decían los griegos sobre la materia? Cuando dice que para ellos era una locura creer que Dios se había hecho hombre, porque los conceptos que tenían de la materia eran totalmente inferiores. Vale, ¿sí? Bueno, acá tenemos el mismo concepto. Y por lo tanto la materia es ilusión. ¿Por qué? Porque la materia es el receptáculo irreal en la que está encerrado el yo interior. Y lo propio del hombre, ¿qué es? El yo interior no es la materia, no es el cuerpo, no es el mundo. Cuerpo, materia y mundo son cárceles del yo interior. Cuerpo, materia y mundo. ¿Se ve?
Bueno, entonces por eso dicen que el hombre es efecto de la causa del universo, pero es una pasajera ilusión. ¿Sí? Bueno, voy a terminar acá porque ya lo veo que están cansados. Ahora quiero que me escuchen 2 minutos más. Perdón, Sí. al decir que es una pasajera ilusión, ellos están en contra de la eternidad, que el hombre no es No, que el cuerpo del hombre es una mera ilusión, digamos. La materia. Lo importante es el espíritu, el yo interior. Le podés llamar yo interior, espíritu, depende de la secta o la logia, tienen, asumen distintos nombres, pero están diciendo exactamente lo mismo. ¿Sí? Como cárcel del alma, como decía Platón. Claro, cárcel o tumba del alma.